¿Cuántos pueden creer eso? Amén, amén. Hay que confiar en el Señor, en nuestro Dios. Es suficiente. Él es muy, muy bueno y nos ama. Les invito a que por favor vayamos a la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 11. Voy a cumplir la promesa de que la siguiente vez que predicara iba a dar la segunda parte del mensaje sobre un estado de felicidad constante. ¿Cuántos vinieron hace 2 domingos que enseñé la primera parte? Amén. Los que no, cuando se termine le cuenta la primera parte. ¿Ya todos lo tienen? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mano a la altura del corazón. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ella es lo suficientemente poderosa para hacer cualquier cosa en nuestras vidas hoy. Te ruego simplemente que una vez más el Espíritu que la inspiró venga ahora a nuestro espíritu y produzca esa vida para la cual la has enviado. Transfórmanos, Señor. Restáuranos, oh Dios. Haz tu voluntad en nuestra vida y permite por tu Espíritu que salgamos de este lugar, Señor, desafiados por tu palabra y que podamos ser instrumentos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La última vez que les estuve compartiendo, estuve miramos la parte del contentamiento como una decisión de la suficiencia de Dios. ¿Recuerdan? Dijimos que nosotros podemos tener gozo, satisfacción, agrado, complacencia, felicidad y todos sus sinónimos para complacencia. Cuando entendemos que ese contentamiento, esa alegría, depende simplemente de comprender la suficiencia de Dios en nosotros. No se trata de las circunstancias externas, no se trata de buscar el pajarito azul fuera. Se trata de saber que la vida de Dios y el poder de Dios está en nosotros, que está dentro de nosotros, que a través de una relación de fe yo voy a conocer a Dios, y en ese hecho de conocer a Dios voy a descubrir cuán suficiente es Él en mi vida. Y cuando yo puedo entender que Dios es suficiente, que su suficiencia es lo que yo realmente necesito para ser feliz, entonces nada ni nadie me podrá robar ese gozo, esa alegría, y podremos vivir, como dijo el apóstol Pablo, en todo tiempo nos regocijaremos, y podemos decir una y otra vez: os digo, regocijaos en el Señor. Amén. Porque Dios es nuestra suficiencia. Pero nos preguntábamos la vez anterior, si yo tengo claro que Dios es suficiente, si yo sé que Él lo puede llenar todo, si yo sé que mi relación con Él me va a mantener en un estado de contemplación, pero también de alegría y contentamiento, ¿por qué es que muchos de nosotros los creyentes no podemos vivir en contentamiento? Y recuerda que dijimos que el contentamiento, desde la perspectiva de Pablo, el contentamiento no es algo que va con nuestra naturaleza. No es natural para el ser humano que podamos vivir felices todo el tiempo por nuestra propia naturaleza egoísta. Cuando nosotros pretendemos
comprender esto que dice el apóstol, él nos muestra que para vivir en contentamiento tú tienes que tomar la decisión de aprender a vivir de esta manera. O sea, el contentamiento es algo que yo decido aprender. Yo decido ser una persona feliz en medio de. O sea, cuando tú descubres la suficiencia de Dios, cuando tú puedes ver esa suficiencia, entonces decides aprender que esa suficiencia será lo suficientemente plena en tu vida para que nadie te robe el gozo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Nos ubicamos? Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que Pablo nos dice, cómo nosotros podemos vivir en contentamiento. ¿Cuál es la segunda opción que nos dan las Escrituras para que tú y yo podamos vivir en contentamiento constante? Y lo segundo que quiero que miremos es que el contentamiento se basa no solo en la suficiencia de Dios, sino que el contentamiento se basa en el poder de Dios. Dile a tu hermano, somos felices cuando entendemos que tenemos un Dios poderoso. El versículo 13 nos hace pensar en el poder de Dios aplicado a nuestras vidas y aplicado también a las circunstancias que cada uno de nosotros enfrenta en la cotidianidad de su propia vida. El poder de Dios, y lo primero que Pablo, el capítulo 4, versículo 13, en la primera parte, digamos en la parte A de este versículo, 4:13 dice, todo lo puedo, nos vamos a quedar ahí. Todo lo puedo en Cristo. El poder de Dios aplicado a nuestras circunstancias. Cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, estamos claros de que fue un hombre que, a pesar de toda la adversidad que él enfrentó, no fue un hombre que se convirtió o dejó que esas adversidades lo volvieran víctima. Pablo no es un hombre que se victimizó por las adversidades. Pablo no es un hombre que tú lo escuchas hablando con conmiseración o autoconmiseración. Pablo todo el tiempo, aún en medio de sus cadenas, en medio de la cárcel, entre el debatirse entre la vida y la muerte, ausente de la libertad, Pablo siempre tiene una palabra de ánimo para los que les leen, para los que le escuchan. Pablo siempre tiene una palabra de fortaleza, porque Pablo aprendió que el poder de Dios, o el hecho de que yo pueda estar contenta en medio de la adversidad, también depende de entender que yo amo a un Dios todopoderoso, a ese Dios que nada le queda grande, a ese Dios que es el Dios de lo imposible. Y Pablo entendía esta verdad, y por eso él nos invita a que tú y yo vivamos en contentamiento, dependiendo del brazo poderoso de Dios. Es increíble, iglesia. Nosotros vemos en Pablo un hombre a quien las adversidades no tuvieron el poder suficiente de robarle su contentamiento, de robarle su alegría. Porque cuando tú y yo conocemos lo suficientemente poderoso que es el Dios que servimos o a quien servimos, entonces la adversidad, entonces la enfermedad, entonces las circunstancias que vienen a tratar de quebrantar nuestra fe, nuestra confianza, no serán lo suficientemente poderosas para robarte el gozo que Él te dio, que no depende de la circunstancia, que no depende del pajarito azul fuera, que depende de tu relación con Dios, de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de la conciencia que
el Dios al cual tú y yo servimos es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre y que tiene poder absoluto para obrar en favor nuestro, llámese como se quiera llamar la adversidad. Todo lo puedo en Cristo. Todo. ¿Qué era todo para Pablo? Experiencias de vida o muerte. Experiencias de necesidad que fueron superadas por el poder que él encontraba en Jesús de Nazaret. En el capítulo 3, el versículo 8-10, Pablo dice algo maravilloso. Y dice, y ciertamente aún estimo, además de, estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo o de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Este es un pasaje que hay que leer con detenimiento. Hay que leer despacito y pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a nuestras vidas. Porque lo que el apóstol está describiendo en esto es que además de cualquier cosa que ya le hubiese pasado, las aspiraciones que cualquier otra persona hubiera podido tener acerca de él o con él, tal vez los propios sueños que antes de encontrarse con Jesús eran los sueños predominantes, determinantes en la vida del apóstol. Él dice, cuando me encontré con el Señor, ahora todo esto lo considero como pérdida, como poca cosa. Él llega a decir como basura. Increíble. Como basura ante el poder de la eminencia de la gloria de Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa que tú creas poseer, cualquier cosa que tú hayas soñado ser, pierde su valor delante de la gracia y misericordia que Dios ha regalado sobre nosotros. Pablo dice, yo tuve un encuentro con Jesús. Yo puedo estar feliz porque descubrí su suficiencia, pero también descubrí su poder. Y ese poder no lo quiero afectar. Esa relación que hoy tengo con mi Señor, leyó conmigo, con mi Señor, no quiero perderlo por nada en el mundo. Pablo había descubierto que Jesús era la fuente de su gozo, pero también había descubierto que Jesús es la fuente de su poder. No solo Jesús es suficiente para darte gozo y alegría, Él es suficiente para obrar de manera poderosa en tu vida. Y cuando tú y yo tenemos eso claro, entonces podremos vivir en contentamiento constante. Aleluya. ¿Sabes, iglesia? Yo creo que Dios nos está desafiando. Creo que cuando Dios nos ha mandado a estar quietos este año, no es por un capricho de Dios. No es porque se le antojó a Dios decir simplemente quédense quietos.
es que en nuestra quietud Él va a levantarse con poder. Es que cuando tú haces menos, cuando yo hago menos, entonces Dios hace más. Entonces la gente podrá saber que todo lo que sucede en nuestra vida solo merece la gloria y la honra al que lo hizo. Que no hay nada que yo pueda producir. Que todo lo que ocurre en nuestra vida es para la gloria y honra de Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Nuestro gozo depende del poder de Dios, del conocimiento del poder de Dios. En el tercer culto tuvimos un testimonio viviente de ese poder de Dios. Hace un par de meses, 2 o 3 meses más o menos, pedimos a Dios por un milagro en esta congregación. Una hija de pastor, una niña dedicada al Señor desde que nació, sirve en el ministerio de alabanza de su congregación. Sus padres son los pastores de la congregación más grande en este momento en Barranquilla. Y un día, ellos viven en el mismo edificio donde nosotros vivimos. Y un día ella nos escribió y me mandó un poco de muñequitos de esos con lagrimitas, diciendo: Patri, me acaban de diagnosticar un cáncer. Una niña de 30 años, 31 años, Ani. Y nos pegó duro porque conocemos a esa niña, ha sido especial con nosotros, con nuestra familia, sus padres los amamos. Y le dijimos: nosotros creemos en el brazo poderoso de Dios. Nosotros estamos creyendo en el camino, que cáncer no es igual a muerte, porque estamos viendo milagros día tras día. Estamos viendo a obrar a Dios de manera sobrenatural, y cada vez que recibimos un testimonio, nuestra fe es aumentada y podemos creer más y más y más y más. Y le dijimos: vamos a orar por ti. Y un miércoles en la mañana yo hice que la congregación que estaba reunida aquí oráramos por ella y declaramos vida y declaramos un milagro. Yo les comentaba que hay oraciones de oraciones, ¿verdad? Y esa oración en mi ser, en mi espíritu, yo sentí que ella fue sana desde ese momento. Y fui al edificio y le dije: hoy oramos. Y me imagino que en la congregación de ustedes están orando. Y quiero decirte que el milagro fue hecho. Tú estás sana. Ella es médico y me dijo: Patri, yo voy a creer, estoy creyendo en Dios. Creo que Dios tiene propósitos en mi vida, pero tengo miedo. Yo como médico sé lo que me acaban de encontrar. Yo sé todo el proceso que viene y tengo en mi naturaleza, tengo miedo. Pero yo voy a creer, ayúdenme a creer. Y nos metimos con ella en oración. El miércoles ella vino al ayuno a decir que todos los exámenes que le habían hecho, donde le iban a decir qué tan repartido estaba ya en sus órganos, no que tenía cáncer, qué tan agresivo era el cáncer, habían salido negativos totalmente. Estaba sana para la gloria de Dios. Y hoy vino. Y lo más tremendo, me dije: porque es que vine a decirte algo más lindo que ha hecho el Señor. Y ella testificó el miércoles pasado. Me dice: Patri, como médico, a mí me dieron la opción que me hiciera un examen que no toda persona se lo puede hacer en este país. Vale más de 8 millones de pesos. Y por la misericordia de Dios, dice, hasta en eso vi la misericordia de Dios. A mí me lo aprobaron. Un examen de genética. Me dice: era lo último, porque los médicos se reunieron y decían: esto no está bien. O sea, como que ella tenía cáncer. 3 exámenes la lograron operar, le sacaron un cuadrante, ¿es que le llaman? Y ahí estaban las pruebas. Y como que ahora no hay nada. 15 días estudiando, reuniones de médicos, y le acaba de llegar porque le dijeron: como no nos explicamos, vamos a mandar esto a Bogotá y vamos a hacer un examen genético.
Y para la gloria de Dios, el viernes le entregaron los resultados: 0 cáncer. 0 cáncer. Aplaude a ese Dios que tiene poder para obrar imposible. A ese Dios cuyo brazo poderoso no se ha debilitado. Aleluya. Y cuando tú tienes un Dios así, tú tienes motivos para vivir en contentamiento. Mis queridos que me escuchan, si nos morimos es porque nos tocaba morirnos. Y el día que nos vayamos a morir, se nos va un poquito de agua, broncoaspiramos y hasta ahí llegamos. Así que no temamos lo que el mundo teme. No repitamos lo que el mundo repite. Gózate y alégrate en esta mañana de que tu Dios es suficiente, pero que también tu Dios tiene suficiente poder para obrar milagros, para obrar prodigios. No hay nada que tú tengas que a Dios le quede grande para resolver. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando tú entiendes que el contentamiento no depende de las circunstancias, sino del conocimiento del poder de Dios, entonces vas a entender por qué en esa escritura encontramos a siervos y siervas de Dios que hacían cosas que uno dice, ¿pero de dónde? Habacuc es un buen ejemplo para esto. En los tiempos del profeta, el pueblo de Dios le había dado la espalda al Señor. De alguna manera la maldad se había intensificado y estaban en una condición de degradación delante del Señor. Habían hecho cosas feas. Y Habacuc, consciente de esto, con ese fuego y esa pasión del profeta que no puede tolerar el pecado, que no puede estarse tranquilo mientras que la gente le está dando la espalda a Dios, Habacuc se levanta y hace una oración, capítulo 1, versículo 2 de Habacuc. Dice, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que esto siga así, sin hacer nada? Eso fue lo que le dijo. Textualmente no, pero ese fue. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir esto? Mira lo que están haciendo ellos. Ajá, y tú eres Dios. Si tú miras hasta el capítulo 3 de Habacuc 17-19, vas a encontrar a un Dios trabajando con el profeta y se le revela de tal manera que él cambia su discurso. Porque él estaba preocupado, porque es que él sabía que si cada vez que el pueblo le había dado la espalda a Dios, juicios venían. Que cada vez que el pueblo se desviaba, el Señor permitía situaciones en su vida para que se volvieran a él. Y él estaba preocupado de que él iba también, tú sabes. Él hacía parte del pueblo. Pero tiene un encuentro con Dios y Dios se revela su vida como un Dios poderoso. Poderoso para suplir. Poderoso para obrar de manera asombrosa. Y vemos a un profeta que cambia el discurso. Habacuc 3, 17, 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, aunque no haya nada que comer, aunque haya hambruna, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré, tendré contentamiento en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¡Aleluya! Yes. Es entender, esto es muy parecido a lo que entendió Pablo. Capítulo 4, versículo 13, en la parte final. Todo lo puedo en Cristo, el poder de Dios en mi vida bajo las circunstancias o a través de las circunstancias. Pero en la parte B dice que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, me fortalece. Me fortalece. Y Dios está aquí para fortalecerte en este día, para darte ánimo, para decirte: todavía tu tiempo no ha terminado, hay un largo camino por recorrer. Para decirte: no estás solo, no estás sola. Jehová de los ejércitos batalla contigo y Él será tu victoria. Él será tu victoria. Él será tu victoria. El poder de Dios aplicado a nosotros. Él es quien me fortalece. Este versículo completo nos descubre a un Pablo que es capaz de enfrentarlo todo, hermano. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años yo prediqué aquí un mensaje. No se llama Cómo tomar agua. Que lo titulé Duro de matar. Y hablaba sobre Pablo, todo lo que había. Y yo creo que Hollywood se inspiró en la vida de Pablo para crear los superhéroes. Porque tú lees a ese hombre, caramba, hermano, lo perseguían, lo apedreaban, ya se iba, lo mandaban preso, y cuando ya creía que estaba bien, naufragaban. Ya me salvé, Señor, nos salvamos, gracias, Señor. Y cuando llegan a la isla, una serpiente, me dice como: hoy en estos tiempos, como diríamos, Pablo está como, yo no he dicho eso, pero sí diríamos, está como, debe ser que está haciendo algo malo. ¿Quién sabe qué pecado no tendrá por ahí oculto el apóstol Pablo? ¿Qué apóstol? Y no le sale ni una buena. Porque así somos. Pero increíble, cada situación que vivió Pablo fue una manifestación del poder de Dios sobre su vida. Y este hombre que superó todas esas adversidades, que fue capaz de enfrentarlo todo, él le dice a los creyentes, y eso es lo que hoy quiero compartirles a ustedes también de parte de Dios. Si Dios pudo con Pablo, Dios puede con nosotros. Mi esposo dijo mientras ministraba en la oración: si tu problema no es un muerto de 4 días, Dios puede solucionarlo. Porque si levantó de los muertos después de 4 días a alguien que, según la tradición judía, después de los 3 días el alma, el espíritu ya se iba y nunca más regresaba. Y parece como que el Señor dijo: voy a esperar un día más para que se den cuenta que yo tengo poder sobre el espíritu, sobre el cuerpo. Yo soy el Dios. Lázaro, ven. Y no vaciló Lázaro, ven, y se levantó enseguida. Porque es que cuando tu Dios y mi Dios habla, hasta las piedras, hasta los muertos tienen que oír, porque Él es poderoso. Él es poderoso, Él es quien nos fortalece. Y Dios quiere impartir ese poder en las circunstancias que estás viviendo, y lo verás obrar. Verás cómo se levanta en la adversidad. Verás cómo pelea tus batallas. Verás cómo Él se luce en la enfermedad, para que ninguno de nosotros le robe la gloria y podamos decir: fue el poder de Dios sobre mi vida. A mí me encanta escuchar a Anita hoy cuando dice: yo soy médico, pero definitivamente solo Dios hace lo que hizo en mi vida. Se estaba riendo porque le dije: ¿sabes una cosa? Prepárate, querida, porque lo que viene es milagro a través de tu vida. Porque cuando Dios se revela de una manera así, es para que de eso que Él nos dio, nosotros le demos a otro. Y no sé Dios qué va a hacer y hasta dónde la va a llevar, pero Dios le encanta glorificarse en nuestra vida, para que con nuestra vida y ese milagro traigamos honor a su nombre. ¿Cuántos lo creen así?
Amén. Dios imparte su poder. El poder de Jesús había sido ministrado a la vida del apóstol como resultado de su relación con él. Y esto provocaba que Pablo pudiera hacerle frente a todo tipo de situación o circunstancia. Por eso es que insistimos, hay que conocer a Dios, hay que buscar a Dios, hay que ser gente espiritual, hay que aprender a sentarnos y a ver a Dios actuar de manera sobrenatural. Porque cuando tú lo conoces, tú no te le corres a la dificultad. Tú sabes que tu Dios es poderoso. ¿Cómo lo va a hacer, hermano? Ni idea. ¿Usted le ha pasado así? Tiene una situación que tú miras a la derecha, nada, a la izquierda, nada, al frente, nada, atrás, nada, hasta que miras arriba. ¡Wow! Él sí sabe cómo hacer. Él sí sabe qué corazones tocar. Él sí sabe qué montañas mover. Y Pablo había entendido esto y conocía el poder de Cristo ministrado a su vida. Y Dios quiere que nosotros podamos creer de esa manera. Juan capítulo 14, versículo 15 al 31. Es un pasaje muy conocido. Nuestro Señor Jesús está ya casi para partir. Y es de entender que los discípulos estaban como tristes, se les iba su maestro, pero Él es tan especial. Él conoce nuestra naturaleza. Y la Biblia no nos relata que ninguno de los discípulos en ese momento le haya dicho: Señor, es que si tú te vas, esto se va a poner feo. Y no vamos a poder, Señor. Es más, nos vamos a encerrar, Señor, y no vamos a hacer nada. Pero lo podían estar pensando. De hecho, si tú miras la historia en Hechos, estaban asustados, escondidos. Cuando el Espíritu Santo llega, ellos estaban, hermano, ellos estaban escondidos. Ellos estaban huyendo, que no los fueran a matar. Ellos tenían miedo y sin que lo dijeran, el Señor lo supo. Porque así nosotros no nos atrevamos a confesar nuestros temores. Él los conoce todos. Y Él nos ama. Y antes de irse le dijo: miren muchachos. Bueno, así no dice la Biblia, ¿no? Imagínense. Se me está ocurriendo a mí eso. Miren muchachos, yo sé que ustedes están asustados. Sé que están pensando: ay, Él ahora se va y ¿qué va a hacer de nosotros? Nos van a perseguir, los romanos nos van a sacrificar por creer en Él. Y Jesús le dijo: no se preocupen. No tengan miedo. Yo no los dejaré solos. Yo les voy a dejar una persona maravillosa en lugar mío. Alguien que tiene toda la capacidad, el poder, la gracia del Padre igual que yo. Yo dejaré el Espíritu Santo sobre sus vidas. Yo les dejaré el Consolador. Ellos estaban tristes, ellos necesitaban un consolador. Y Él los guiará a toda verdad. Consolador significa aquel que está a tu lado, escucha, para fortalecerte, para sostenerte, para afirmarte en todos los momentos de tu vida, en las buenas y en las malas, en el llanto y en la risa, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Tú y yo tenemos a la persona del Espíritu Santo aquí dentro, fortaleciendo, consolando, levantándonos, recordándonos cada día que no estamos solos. Tenemos la gloria de Dios sobre nosotros. Y por eso Pablo podía decirle a los corintios, después de meditar en todo lo que había sido su vida y poder reconocer y decirles, animarles y decirle: así como Él ha estado conmigo, Él estará con ustedes. El poder de Dios aplicado a nuestras vidas, a nuestras circunstancias, debe ser entendido como que Dios mismo
por su Espíritu Santo nos ayuda y nos da las fuerzas necesarias, no solo para enfrentar la adversidad, no solo para enfrentar esas situaciones que nos hagan temblar, sino para mantenernos a nosotros firmes en medio de la prueba, sabiendo que Él es demasiado poderoso. Desde nuestro concepto de poder no podemos comprender, no podemos dimensionar el poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado. Y por último, con esto termino. El contentamiento se basa no solo en el conocimiento de esa suficiencia de Dios, no solo en el conocimiento del poder de Dios en las circunstancias y en mi propia vida, sino que el contentamiento se basa en la providencia de Dios. Versículo 19, lea conmigo, del mismo capítulo. ¿Alguien me ayuda, por favor? Bien fuerte. Amén. Esa es la voz de mi amado. Cantar de los cantares. Estamos evangélicos hoy. Mi Dios pues suplirá todo. ¿Qué es todo? A ver, todo. ¿Alguno de ustedes tiene una necesidad hoy? Levanten la mano los que dicen: pastora, de verdad yo necesito que Dios haga algo hoy. Recuerden que Él es un Dios. No, me le estoy adelantando, ahorita les digo. Hoy necesitamos un milagro. Amén. Mi Dios pues suplirá todo. Lo que te estoy diciendo es: Dios tiene poder para suplir eso que hoy estás necesitando. Dios lo va a hacer. Dios no se va a tardar. Él lo hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo ahora no solo habla de su confianza en el poder de Dios, sino de su confianza en su providencia. ¿Qué es providencia? Es el cuidado del mundo y de los hombres de parte de Dios. Dios está en control. Dios cuida del universo, pero Dios cuida de su creación y Dios cuida de sus hijos. Lo que se dispone de manera, escucha, esto me encantó. Providencia es lo que Dios dispone de manera anticipada para lograr su meta. Aleluya. O sea, que todo lo que pasa en tu vida y en mi vida, ya Dios lo había diseñado. No hay nada, por feo que se vea, por absurdo que parezca, no hay nada que sorprenda a Dios en los procesos de nuestra vida. De hecho, desde antes de la creación del mundo, Dios ha diseñado nuestras vidas. Pero lo que podemos estar seguros es que nada ni nadie podrá impedir que Dios llegue a la meta con nosotros, porque Él está haciendo con nosotros grandes obras. De manera anticipada, tu victoria está dada por Dios. Dios sabe que vas a vencer. Dios sabe lo que estás viviendo, pero Dios se anticipó a eso. Dios tomó todas las cosas en cuenta y dijo: va a pasar por tal situación, pero yo voy a crear a su alrededor circunstancias que no le dejen caer, que la superen. Dios se anticipa. Iván ha estado hace unas reuniones, no sé si fue un domingo o un viernes, nos estuvo diciendo que eso fue lo que pasó cuando Esther, ¿recuerdan? Viene
un hombre lleno de amargura, de odio, amigazo del rey. Él creía que tenía vara alta, tú sabes, Amán. Y dijo, aquí los cogí solo. Tenía un odio contra un tío, un primo de Esther. Eso es bien, estamos bien de Biblia. Mardoqueo, y se hace tú sabes, él armó una historia ahí para sacrificar a todos los judíos. Ese Dios providente, ese Dios que se adelanta. Ya el Señor sabía que se iba a levantar ese grosero ahí en el reino, envidioso, corazón dañado, orgulloso, y todos los títulos que usted le quiera poner a ese hombre. Ya Dios supo, sabía, conoció de anticipado, de antemano, que ese hombre se iba a levantar. Y Dios le había puesto a la reina al lado, al rey, a Esther, una judía que se atrevió a desafiar al rey en fe en Dios, aunque en el libro de Esther no se menciona a Dios, se ve a Dios desde el principio hasta el fin obrando de manera sobrenatural. Cuando él quiso hacerle daño al pueblo, ya Dios había montado una reina que tenía todo dispuesto, se había ganado el corazón del rey, le había dado sabiduría. Ese rey Asuero estaba loquito por Esther y le dijo, mira reina, lo que tú me pidas, sabes, todo te lo doy. Aún eso Dios usó para salvar a un pueblo, porque Dios es un Dios providente. Dios siempre prepara, tiene preparado de antemano tu victoria. Dios siempre tiene preparado tu liberación. Nada ni nadie podrá detener el plan que Dios tiene contigo y conmigo. Escucha, nada ni nadie. Así sientas que se levantan como gigantes, esos gigantes se caen al suelo porque tenemos un Dios providente. Dile a tu hermano, gózate, mi hermano. Tenemos un Dios providente. ¡Aleluya! En esto consiste la felicidad de Pablo, en saber, en conocer que tiene un Dios que cuida y que tiene un Dios que provee para sus necesidades. Pero no solo un Dios que provee para sus necesidades, un Dios que suple en el momento oportuno. Dios no es como, no sé qué nombre darle, no quiero ser tan directa, pero he recibido testimonios, porque esos no son testimonios. Testimonios de personas que solicitan una atención médica o un especialista, y nuestro sistema de salud en el país no lo aprueba, y al tiempo llaman, mira que ya se le dio la cita, ya la persona se había muerto. Eso es en nada ser oportuno, eso no es ayuda oportuna. Pero la Biblia dice, o sea, Pablo se regocija en que no solo Dios escucha, en que no solo Dios responde las necesidades, sino que lo hace de manera oportuna. Dios no se sale de tiempo, no llega tarde. Cuando Pablo tenía necesidad, cuando no tenía que comer, Dios colocó en el corazón de la iglesia para que dieran ofrendas. Y dijo, llegó como olor grato, Señor. Ay, Dios mío, Pablo tenía hambre. Aroma, fragancia agradable, le llegó la comidita en el momento justo. Pero hay un pasaje que a mí me parece demasiado diciente, que habla de ese Dios que llega en el momento oportuno. Y está en la historia que la Biblia nos relata en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Elías, cuando se levanta, profetiza que no lloverá. ¿Recuerdan la historia? Y a causa de eso se cierran los cielos. No hay. Tú peleas por mí. Y él asustado le dice a Dios, y Dios le dice, vete para allá a un arroyo, escóndete por allá en el arroyo. Y él se va. Ya sintió, bueno, Señor, me salvaste. Pero resulta que cuando está Elías de lo más acomodado, el arroyo se seca. Ajá, Señor, o sea, claro, no llovía y el arroyo se secó. Y ahora, Señor, ahora vete allá, mira, Elías, hay una mujer, hay una viuda
La viuda de Sarepta. Estamos bien, Iván, la gente está ahí metida en la palabra. Bendito Dios. Yo no, espero que sea por eso y no por temor a que la pastora va a decir la viuda de quién sabe dónde por los nombres que los cambio. Pero cuando ella se va, cuando él se va, siempre hemos hablado del Dios de Elías. Pero aquí, en lo que tiene que ver con ese Dios que es providente y que es oportuno, vemos a Dios revelándose a la viuda. Elías llega y ustedes conocen la historia. Le pide agua, todo está bien hasta ahí. Y de pronto le dice, pero yo quiero una arepita. Nosotros le hubiéramos pedido una arepa dulce, ¿verdad? Con anís o arepa de huevo. Pero él fue, tú sabes, de perfil bajo. Una arepa, hazme una arepa, niña, hazme una arepa. Y hasta se devuelve, dice la Biblia que ella se devuelve y le digo, un momentico. Bueno, tampoco ella dijo así. Permítanme a mí imaginarme que ella dijo, mira, profeta, yo te respeto, o sea, yo he oído lo que Dios ha hecho contigo y toda la cosa, pero yo te doy agua, pero tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y mira, te voy a contar lo que yo iba a hacer. Yo iba a ir ahora a donde la tengo, iba a amasar un poco de eso, la iba a cocer, se lo iba a dar a mi único hijo y después nos íbamos a dejar morir. Eso sí es verdad. O sea, así, la Biblia dice que ella se iba a dejar morir con su hijo. Eso no es imaginación mía. A eso es que muchos de nosotros decimos, oye, pero ¿qué le pasaba a Elías? ¿Cómo se le ocurre a ese hombre desnaturalizado? Le dices, está bien, pero ¿sabes qué? Mejor hazme la arepita a mí. Hazme la arepa a mí. O sea, yo no me imagino que un hombre se aparezca a la casa de uno y uno así como que con hambre y uno una arepita y dámelo a mí. Mínimo uno dice, eso no es de Dios. Salga de aquí. Aprovechado. Eso no lo puedo decir, María, pero es eso. Y ella obedece. Porque cuando tú conoces a Dios, tú sabes que aún lo absurdo ante nosotros los seres humanos es lo más lógico, natural y perfecto de ese Dios todopoderoso. Y ella le hizo la arepita. Y dice la Biblia que Dios bendijo a la viuda de tal manera que la harina nunca le faltó. O sea, ella dio una arepa y el Señor le montó una fábrica de arepas. Dice que nunca faltó la harina ni el aceite por un acto de obediencia en un Dios poderoso. Pero ¿a dónde quiero llegar? Hermanos, si el arroyo no se seca, Elías no llega donde la viuda. Pero Dios había escuchado el clamor de esa madre. Dios había escuchado el clamor de ese pequeño que estaba padeciendo de hambre física. Y Dios es un Dios que llega oportuno. Dios no llega retrasado. Dios no iba a llegar un día después que se hubieran muerto los dos. Dios mandó a Elías a darle vida, a darle bendición a esa mujer. Y Dios en esta mañana te dice, Él no llegará tarde, Él llegará de manera oportuna. Tú le verás obrar. ¡Aleluya! Mi Dios es un Dios que sabe llegar a tiempo. Dios nunca llegará atrasado. Dios es perfecto. Dios es amor. No solo llega en el momento adecuado, Dios suple con los recursos adecuados. Dios no solo suplió a tiempo la oración y la necesidad de la viuda, sino que Dios suplió con lo que ella necesitaba, comida. ¿Sí sabes lo que quiero decir hoy? Dios no es un Dios que está fuera de la realidad tuya y mía. No es un Dios que está allá como nos han pintado la tradición. Es un Dios relacional.
Es un Dios que ve. Es un Dios que te ama, que me ama. Es un Dios que se preocupa como el mejor de todos los padres. Y Él sabe lo que tú estás necesitando hoy. Dios no le iba a regalar a la viuda un carro tirado por caballos. Ni nada le hubiera servido. Se muere sobre el carro tirado por caballos. Llegó de manera oportuna y con el recurso adecuado. Un profeta que podía orar para que se multiplicara la comida. ¿Qué necesitas tú hoy? Dios no solo va a llegar de manera oportuna, Dios lo va a hacer con los recursos adecuados. Si es salud, Dios te va a sanar. Si es dinero, Dios va a proveer. Si es una situación, una relación que tú dices, esto no va más, no le veo ni pie ni cabeza a esto, Dios le dará sentido. Porque Dios es todopoderoso. Pablo describe aquí en el versículo 19 como estos recursos como las riquezas en gloria de Dios. Otros han dicho que estos recursos de Dios son como las gloriosas riquezas de Dios. ¿Usted se imagina eso? Todos los recursos de esta magnitud. Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi Dios pues suplirá todo lo que tú necesitas conforme a todos los recursos de su gloria, conforme a toda la gloriosa riqueza que Él posee. Dios proveerá lo que tú necesitas hoy. Esta palabra suplir como el acto de Dios hasta nuestras necesidades, hay que entenderla como el hacer repleto. Como la idea es como cuando intentamos rellenar un hueco, pero lo hacemos hasta que se desborde. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Hasta que se reventaban las redes. De esa magnitud es la provisión de Dios para ti y para mí. Sobreabundante. Va a llegar el día en que vas a decir: Señor, ya Dios ha sido tan bueno, por favor bendice a mi hermano. Y ese día no te olvides de darle la gloria a Dios. Podemos ser felices. Podemos tener contentamiento si entendemos la suficiencia de Dios, el poder de Dios y la providencia de Dios. Si eso es así y lo entendemos, la pregunta es: fuera de eso, ¿qué necesitamos para ser felices? Solo Dios hace al hombre feliz. Que Dios nos ayude a ser un pueblo que vive en contentamiento. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu bondad. Tú eres suficiente en nuestra vida. Y hoy te suplicamos una vez más que esta palabra abra nuestros corazones y que podamos vivir con esa seguridad de tu suficiencia, de tu poder y de tu providencia en cada uno de nosotros. Mantenga sus ojos cerrados, por favor. Usted y yo tenemos la gracia del Señor.